Registro inicial. Hora desconocida. Este archivo fue recuperado del sistema de seguridad del edificio. La grabación puede presentar inconsistencias. Nunca debí revisar esa grabación. Lo digo ahora, con claridad. Pero en ese momento no parecía importante. Hasta ese instante, todavía pensaba que el edificio estaba vacío. Completamente vacío. Sin nadie más que yo. Los monitores encendidos y el eco constante de mis propios pasos recorriendo los pasillos durante el turno nocturno. La puerta del piso 7 estaba cerrada. No entreabierta, no mal ajustada. Cerrada. Yo mismo la cerré. Recuerdo el sonido exacto del seguro encajando en su lugar. Un clic seco, metálico. Recuerdo haber probado la manija una vez más, solo por costumbre, como hago siempre antes de seguir con la ronda. No se movió. No se dio ni un centímetro. Ese detalle es importante, porque cuando regresé una hora después, la puerta estaba abierta, no forzada, no dañada, sin marcas, simplemente abierta. Las cámaras no registraron a nadie entrando ni saliendo. No hubo movimiento en el pasillo, ninguna sombra, ningún error evidente en la grabación. Solo una puerta que ya no estaba en la posición en la que debía estar. Al principio no sentí miedo, sentí confusión. Pensé que había cometido un error, que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. El turno nocturno hace eso, te vuelve automático, repetitivo. A veces ni siquiera recuerdas haber cerrado algo. Por eso la volví a cerrar sin pensarlo. No levanté un reporte, no revisé las grabaciones en ese momento. No hice nada fuera de lo normal. Para mí la puerta no era un problema, era solo una anomalía menor, una de esas cosas que decides ignorar para no complicarte la noche. Ese fue el primer error. El edificio llevaba años abandonado. Oficinas de una empresa que desapareció sin despedidas ni comunicados. Los escritorios seguían en su lugar, los cubículos intactos, papeles amarillentos, calendarios colgados marcando meses que ya no importaban. Todo estaba demasiado quieto. El silencio aquí no es como en otros lugares. No es ausencia de sonido, es algo más denso, como si el edificio estuviera conteniendo el aire, como si esperara a que alguien hiciera ruido primero. Esa noche, mientras regresaba a mi escritorio, pensé que la puerta era solo una falla, una casualidad, algo que no volvería a pasar. No sabía que acababa de notar lo único en todo el edificio, que todavía se movía por voluntad propia. Registro adicional. Grabación retomada varias horas después del registro inicial. El estado del edificio no presenta cambios visibles. Mi trabajo era sencillo, tan sencillo que durante mucho tiempo dejé de pensarlo como un trabajo real. Vigilancia nocturna en un edificio vacío, rondas cada hora, revisión de puertas, monitores encendidos, café recalentado, silencio constante. Con el tiempo, el edificio se vuelve predecible. Aprendes exactamente cuántos pasos hay de un punto a otro. Sabes qué luces parpadean y cuáles permanecen estables. Reconoces los sonidos normales, el zumbido de los fluorescentes, el crujido ocasional del metal cuando la temperatura baja. Por eso, cualquier cosa fuera de lugar se nota de inmediato. La segunda vez que encontré la puerta abierta fue a las 3 de la mañana. Mismo piso, mismo pasillo, mismo ángulo exacto, como si nunca lo hubiera cerrado. Esta vez me detuve antes de tocarla. Observé el pasillo con más atención. No había corrientes de aire, no había ventanas, no había rejillas de ventilación cercanas, nada que pudiera explicar el movimiento. Aún así, la cerré. Probé la manija 2 veces, me aseguré.
1 hora después, estaba abierta otra vez. No sentí miedo inmediato, sentí una incomodidad persistente. Esa sensación leve que se instala en la nuca cuando algo no encaja del todo, pero todavía no puede señalar qué es. Algo parecido a darse cuenta de que olvidaste algo importante, sin saber qué. Esa noche, la puerta se abrió 4 veces. Siempre cuando yo no estaba frente a ella. Siempre entre rondas. Siempre sin activar alarmas. Nunca escuché el sonido de la puerta al abrirse. Nunca pasos, nunca movimiento en tiempo real. Solo el resultado. Cerrada, abierta. Cerrada, abierta. Empecé a anotar horarios. No se abría al azar. Siempre ocurría cuando yo estaba en otro punto del edificio. Cuando revisaba cámaras, cuando firmaba el registro, cuando estaba distraído. Ahí fue cuando pensé, por primera vez, que no era una falla. Había un patrón. La idea me incomodó más de lo que debería. Humanizar una puerta, atribuirle intención. Pensar que algo tan simple pudiera esperar el momento adecuado. Me dije que era absurdo, que estaba cansado, que el turno nocturno distorsiona la percepción. Aún así, tomé una decisión. En la siguiente ronda, revisaría las cámaras. Si alguien estaba entrando, tenía que quedar registrado. Y si no había nadie, entonces tendría que aceptar que el problema no estaba en el pasillo, sino en algo que todavía no estaba viendo. Registro de revisión. Archivo generado desde el sistema interno de videovigilancia. La siguiente información corresponde a grabaciones nocturnas. La cámara del piso 7 tiene un ángulo limpio. No hay puntos ciegos. Está colocada justo frente a la puerta y cubre todo el pasillo. Si alguien pasara por ahí, aunque fuera por un segundo, quedaría registrado. Eso es lo que pensé. Rebobiné la grabación hasta el momento exacto después de mi ronda. La puerta estaba cerrada, el pasillo vacío, inmóvil. No había nada fuera de lugar. Dejé correr el video a velocidad normal durante varios minutos. Nada. Entonces avancé cuadro por cuadro. La puerta seguía cerrada, cerrada, cerrada. Y en el siguiente cuadro, estaba abierta. No hubo transición visible. No se aprecia el momento exacto en que empieza a moverse. Simplemente cambia de estado. Como si el video hubiera decidido omitir el movimiento intermedio. Volví atrás, reduje la velocidad, ajusté brillo y contraste. Nada. Cuando la puerta aparece abierta, las bisagras están en una posición natural, no forzada, no a medias. Abierta como cuando alguien sale tranquilamente de una habitación. Pero nadie salió. No hubo sombras proyectadas en el piso. No hubo reflejos en el vidrio. El pasillo seguía vacío. Eso fue lo primero que no pude explicar. Lo segundo fue la dirección del movimiento. La puerta no se abrió como cuando alguien entra al pasillo desde afuera. Se abrió hacia el pasillo, desde adentro. Desde un lugar que, según los planos del edificio, no existe. El pasillo del piso 7 termina en una pared sólida, concreto, sin accesos, sin trampas, sin salidas de emergencia. He visto esos planos decenas de veces. Aún así, la grabación mostraba claramente una puerta siendo abierta desde el otro lado. Decidí instalar una segunda cámara, esta vez dentro del pasillo, directamente frente a la puerta, sin ángulos extraños, sin espejos, sin margen de error. La cámara quedó activa a las 2:47 de la mañana. A las 3 en punto, la puerta volvió a abrirse. La grabación interior mostró algo que me obligó a detener el video. Detrás de la puerta no estaba el pasillo real. Era más largo, mucho más largo. La luz del techo no alcanzaba el fondo. Las paredes parecían extenderse más allá de lo que el edificio permite, como si el espacio se hubiera estirado solo para ese momento.
En uno de los últimos cuadros, algo se movió. No una persona, no una silueta, un desplazamiento, como si el espacio mismo hubiera cambiado de lugar. Apagué el monitor, no porque no quisiera ver más, sino porque entendí algo. Si yo podía ver eso, entonces algo, en algún punto, también podía verme a mí. Registro adicional. Archivo grabado tras contacto con supervisión. La información puede no coincidir con reportes oficiales. Informé a mi supervisor a la mañana siguiente. No le conté todo. No hablé de pasillos imposibles ni de espacios que no encajan. Me limité a mencionar una puerta defectuosa, fallos en las cámaras, comportamiento irregular del sistema. Cosas que se pueden escribir en un informe sin que alguien te mire raro. Vino ese mismo día. De día el edificio es distinto, más pequeño, más inofensivo. La luz natural entra por las ventanas laterales y aplasta las sombras. El silencio ya no pesa tanto. Parece solo un edificio viejo esperando ser vendido. La puerta del piso 7 se mantuvo cerrada todo el tiempo. Las cámaras no mostraron nada extraño. La segunda cámara no registró anomalías. El pasillo parecía normal. Me dijeron que descansara, que probablemente estaba cansado, que los turnos nocturnos prolongados alteran la percepción. No insistí. Esa noche la puerta volvió a abrirse, solo cuando estaba solo. Empecé a notar algo que antes había pasado por alto. Nunca se abría cuando yo la observaba directamente, ni siquiera cuando me quedaba parado frente a ella durante minutos. Solo se abría cuando realmente no estaba prestando atención, cuando mi mente estaba en otra parte, cuando revisaba monitores, cuando escribía en el registro. Como si entendiera la diferencia entre mirar y observar. Eso no es comportamiento mecánico, eso es adaptación. La sensación de aislamiento creció rápido, no porque pensara que algo me iba a atacar, sino porque empecé a sentir que el edificio ya no reaccionaba igual a mi presencia, como si yo fuera el elemento extraño, el que no encajaba. El silencio se volvió más espeso, los sonidos normales dejaron de tranquilizarme. Cada crujido, cada zumbido parecía fuera de lugar, como si el edificio estuviera ajustándose alrededor de algo que no podía ver. Dormí mal. Empecé a perder la noción del tiempo durante las rondas. Algunas parecían durar minutos, otras horas. Fue entonces cuando entendí que ya no podía confiar solo en mi percepción. Si algo estaba ocurriendo, necesitaba una referencia externa, algo que no dependiera de lo que yo sentía o creía recordar. Por eso decidí grabarme a mí mismo, no como prueba para otros, sino como prueba para mí. No sabía que esa decisión marcaría el punto exacto en el que dejaría de reconocerme como el único vigilante del edificio. Registro audiovisual. Hora aproximada, 4:17 am. La siguiente grabación fue realizada de manera voluntaria. Coloqué una cámara frente a mí. No era parte del protocolo, no tenía autorización para hacerlo. Pero en ese momento ya no me importaba. Necesitaba una referencia externa, algo que no dependiera solo de lo que yo recordaba o creía haber visto. La segunda cámara quedó apuntando directamente a la puerta del piso 7. Ambas grabando, ambas sincronizadas. Me senté frente a los monitores y esperé. El edificio estaba en silencio absoluto. Ningún sonido fuera de lo normal, ninguna señal de movimiento. Durante varios minutos no pasó nada. Empecé a pensar que quizás esta vez tampoco ocurriría, que tal vez había exagerado todo. Entonces, a las 4:17 de la mañana, la puerta se abrió. La cámara de la puerta lo registró con claridad. El mismo movimiento limpio, la misma apertura controlada,
sin interrupciones, sin sombras, sin nadie cruzando el umbral. La cámara que me apuntaba a mí registró algo distinto. Yo me giré antes de que la puerta se abriera. No reaccioné al movimiento, no reaccioné a un sonido, porque no hubo ninguno. Me giré como si supiera exactamente cuándo iba a ocurrir, como si ya estuviera anticipándolo. Revisé esa parte del video varias veces. No hubo duda. Mi cabeza se movió segundos antes de que la puerta comenzara a abrirse, como si una parte de mí ya lo supiera. Seguí revisando la grabación. En el reflejo del vidrio de la puerta, por un instante, apareció alguien del otro lado. No fue inmediato, no salta a la vista. Hay que detener el video en el cuadro exacto. La figura llevaba mi uniforme. Estaba de espaldas. Sostenía la manija desde el interior del pasillo. No entrando, saliendo. Ese detalle cambió todo. La puerta nunca se abrió sola. Nunca fue una falla. Siempre hubo alguien del otro lado. Y lo que más me inquietó no fue reconocer el uniforme. Fue entender que en la grabación, esa figura se movía con más seguridad que yo, como si conociera el lugar mejor que yo, como si llevara más tiempo ahí dentro. Apagué las cámaras después de eso, no porque no quisiera seguir grabando, sino porque comprendí que ya tenía suficiente información, y que cualquier cosa que siguiera ocurriendo, ya no sería solo una observación. Último registro. Archivo dejado de manera intencional. La información no será ampliada. Renuncié al día siguiente. No di explicaciones detalladas, no entregué copias completas de las grabaciones. Dije que no podía continuar con el turno nocturno, que el trabajo ya no era para mí. Nadie insistió demasiado. En edificios como este la rotación es normal. Nadie quiere hacer demasiadas preguntas. El edificio sigue oficialmente vacío. Las oficinas siguen intactas, los cubículos siguen alineados, los monitores siguen encendiéndose solos durante la noche, y la puerta del piso 7 sigue apareciendo abierta. No sé cuántas veces más ocurrió después de que me fui. No quise preguntar. Hay cosas que no necesitan seguimiento para continuar existiendo. Hay patrones que no dependen de que alguien los observe. Dejo este informe porque ahora entiendo algo que antes no. Esto no es una advertencia en el sentido tradicional. No es un intento de asustar. Es solo información, y cada persona decide qué hacer con ella. Si trabajas en un lugar como este, si haces rondas nocturnas, si tu trabajo consiste en cerrar puertas que nadie más debería abrir, presta atención a los detalles pequeños. Una puerta que no recuerdas haber cerrado. Un pasillo que parece un poco más largo cada noche. Una cámara que muestra algo distinto a lo que viste con tus propios ojos. No asumas que es cansancio. No asumas que es una falla técnica. Y sobre todo, no intentes comprobarlo demasiadas veces, porque el edificio no está vacío. Nunca lo estuvo. Solo hay algo que aprendió a moverse cuando no es observado, algo que entiende la rutina, algo que reconoce cuando una persona empieza a formar parte del lugar y cuando deja de ser necesaria. La puerta no se abre para dejar entrar, se abre para dejar salir, y cada vez que ocurre, lo que cruza no siempre es alguien nuevo. A veces es alguien que ya estuvo ahí antes. Así que si alguna vez encuentras una puerta abierta que sabes con absoluta certeza que cerraste, detente un momento antes de tocarla. Mira dónde estás, escucha el silencio, pregúntate algo muy simple. Cuando esa puerta se abrió, ¿estás seguro de que sigue siendo tú el que está de este lado?